Bien. Doctor, cuando se diga empezamos. De acuerdo. Pues, en primer lugar, buenas noches aquí en España, buenas tardes ahí en Colombia. Es un placer poder estar con ustedes. Espero que se me escuche bien. Y en los próximos minutos les vamos a contar un poco qué es lo que hacemos de investigación en el proyecto Empathy. Les voy a poner una presentación de PowerPoint. La voy a enfocar con mi teléfono móvil y espero que se vea correctamente como hemos estado probando. ¿Me escuchan bien entonces? Sí. Muy bien. Vamos a colocar esta presentación. Aquí, ¿la ven ustedes bien? Sí. Bueno, como ven ahí, mi nombre es Francisco Pérez Vizcaíno. Soy uno de los investigadores de la línea de hipertensión pulmonar. Soy el coordinador de un área del CIBER que ahora les voy a explicar un poco lo que es. En primer lugar, lo que pretendo en esta breve comunicación es contarles un poco cómo funciona la estructura de la investigación biomédica en España y en particular qué es CIBERES y nuestro proyecto Empathy y la relación con la Fundación contra la hipertensión pulmonar de aquí de España. En primer lugar, el Instituto de Salud Carlos III es el que coordina todas las actividades de investigación y tiene muchísimas actividades, actividades de investigación en salud y coordina muchas actividades, entre ellas lo que llamamos las redes y los ciber, que es de lo que nosotros estamos, donde nosotros estamos integrados, en los ciber. ¿Qué son los ciber? Los ciber son centros de investigación biomédica en red. Quiere decir que son un grupo de, valga la redundancia, de grupos de investigación que forman un centro, pero es un centro en red, es un centro que no tiene un edificio o una estructura, nosotros llamamos un centro sin paredes. Y tenemos 11 cibers, cada uno están dedicados a distintas cosas. Está protección biomédica en red de enfermedades pacientes. Los grupos son lo que se llaman grupos de excelencia, es decir, que hace falta unos criterios muy estrictos para que los grupos formen parte de estos centros, es decir, que tienen que ser grupos de un nivel científico muy alto. Y la tercera palabra clave es la traslación. Lo que buscamos es que la investigación se traslade a la práctica. Somos 34 grupos de investigación y estamos organizados en 10 líneas o 10 programas y uno de ellos es el de hipertensión pulmonar. Y como digo, somos multidisciplinarios, repito, y estamos sometidos a una evaluación permanente de tal manera que estos grupos pueden ir cambiando. Los grupos nuevos que sean de excelencia van entrando y los que van siendo menos productivos van saliendo. Entonces hay 3 áreas y tenemos una que es de las enfermedades respiratorias difusas. Yo soy el coordinador de esta línea. Dentro de esta línea pues tenemos un programa de hipertensión pulmonar. Este programa de hipertensión pulmonar, aquí se ve el mapa de España, está integrado por un número de más o menos somos 15 grupos, unos más activos que otros, la mayoría de ellos en Madrid y en Barcelona, alguno en Valencia, otro en Las Palmas, otro en Sevilla, etcétera. Es decir, que somos un centro en el cual estamos en distintas localizaciones en España.
Y nuestro proyecto principal es lo que llamamos el proyecto Empathy. Y el proyecto Empathy es un acrónimo de la palabra New Markers and Therapeutic Targets for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension. Es decir, que son nuevos marcadores y dianas terapéuticas para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión. Hola, ¿se había perdido la señal? Doctor, lo vemos de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Me Ahora sí lo escuchan? escuchamos, sí, sí, señor. Ah, vale. No sé, ¿se ha cortado la señal, parece? Bueno, y retomo los objetivos del proyecto. Sí, por favor. De acuerdo. Entonces vuelvo a colocar la presentación. ¿Se ve ahí bien? Vale. Bueno, decía que tenemos varios objetivos. Uno es identificar biomarcadores, es decir, por ejemplo, biomarcador puede ser la determinación de una determinada sustancia en la sangre que indique el diagnóstico o el pronóstico de los pacientes, y luego dianas terapéuticas, es decir, aquellas dianas a las que podemos dirigir los fármacos. No voy a entrar muy en detalle en todos los apartados. Tenemos un paquete A, diagnóstico molecular. Hipertensión pulmonar, la enfermedad o la hipertensión pulmonar de clase 4, que es la tromboembólica. Y tenemos además una serie de plataformas, algunas de las cuales las voy a comentar ahora. Voy a pasar esta diapositiva, me voy a ir a la siguiente. Uno de los principales logros que hemos conseguido es poner en marcha un biobanco el Biobanco Español de Hipertensión Pulmonar. ¿Esto qué es? Es un repositorio donde hemos ido almacenando las muestras de hasta 500 pacientes con hipertensión pulmonar. Estas están almacenadas en los congeladores, en concreto en Barcelona. Y ahí tenemos, como digo, muestras de hasta 1.200 muestras de 500 pacientes. La mayoría son muestras de sangre, pero también hay otros tipos de muestras. Algunas tenemos también muestras de pulmones externos. Pero lo más interesante de esto es que está asociado a un registro de pacientes, es decir, que en España existe, os comentaré ahora, el registro español de hipertensión pulmonar. Perdón, y este biobanco, estas muestras son anónimas, no sabemos a quién pertenecen, pero sí sabemos las características clínicas de los pacientes a los que pertenecen. Otra de las cosas que hemos hecho importantes es el desarrollar modelos experimentales
que llamamos modelos in vitro, es decir, modelos celulares. Tenemos células de los pacientes, las cultivamos en unos incubadores especiales y podemos analizar el efecto de fármacos. Por ejemplo, una de las importantes es la obtención de muestras de células endoteliales de pacientes que han sido pacientes con tromboembolismo, que han tenido una hipertensión pulmonar tromboembólica. Se les ha obtenido una muestra de las células endoteliales y se pueden incubar en incubadores y las podemos mantener vivas durante mucho tiempo. Y luego tenemos modelos in vivo, modelos animales, es decir, normalmente casi siempre son en rata o en ratón. Hay algunos grupos también que trabajan con modelos in vivo. Otra de las avances ha sido el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, técnicas de imagen avanzada, por PET, por TAC o resonancia magnética, o técnicas de análisis de elementos circulantes, células progenitoras endoteliales, de micropartículas o de microRNA. Son elementos que están presentes en la sangre y que nos permiten conocer algunas de las características de la enfermedad. Otro de los avances es la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Una, por ejemplo, es la vitamina D, una línea de trabajo que pensamos que es muy interesante porque el déficit de vitamina D pensamos que puede agravar la enfermedad y estamos trabajando en esta línea. Otras líneas son otros grupos farmacológicos, las dianas farmacológicas, que, bueno, supongo que no les dirán como de una diana que se llama JAK2. Como resultado de todo ello hemos publicado hasta este momento 75 artículos y hemos hecho un programa de formación de investigadores y una reunión que hará. Bueno, estos son de nuevo el biobanco, que les he comentado. Aquí son un poco las características del biobanco. Son pacientes con hipertensión. ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces tenemos muestras de pacientes del grupo 1, que es la hipertensión arterial, del grupo 4, que es la alcohólica, y dentro del grupo 1, pues de distintos tipos. Como digo, todo está asociado, estas muestras están en el congelador, las tenemos asociadas a los datos, aunque no sabemos el nombre de los pacientes, son entidades anónimas, están asociadas a los datos clínicos. Sabemos pues, los datos de espirometría, sabemos los datos de enterismo, de todos estos. Aquí les muestro algunas imágenes de las técnicas que se han desarrollado, son imágenes avanzadas que están permitiendo realizar un diagnóstico más preciso. Bueno, aquí es el grupo de investigadores que forman parte de Empathy. Nos reunimos anualmente. La primera reunión de este grupo fue en 2017 en Barcelona, hace 2 años fue en Madrid, en 2019 volvió a ser en Barcelona y de nuevo en 2020, en el 27 de marzo de 2020, será de nuevo en Madrid. Bueno, con los resultados, las publicaciones, y ahora mismo estamos empezando a desarrollar el proyecto lo que llamamos Empathy 2, que va a durar hasta 2021. Y bueno, estamos ampliando los objetivos que teníamos inicialmente. Estos son los distintos paquetes de trabajo. En primer lugar, estamos tratando de identificar lo que llamamos la caracterización fenotípica profunda de la hipertensión pulmonar, que es estudiar la heterogeneidad de los pacientes, porque unos pacientes avanzan de una manera y otros pacientes avanzan de otra. Lo que pretendemos es integrar todos los estudios de los distintos niveles, mediante las técnicas de imagen, mediante las técnicas como les comentaba antes, las técnicas ópticas, todo el estudio de los genes, todas las proteínas,
y de los metabolitos y de los microRNAs, integrar todos estos datos dentro de las herramientas bioinformáticas para tratar de caracterizar mejor estos. En segundo lugar, viendo cómo el estudio, como el estilo vida puede ser en sí una diana terapéutica, como el entrenamiento físico, el ejercicio físico, pues puede modificar el pronóstico, puede modificar la evolución de los pacientes con hipertensión pulmonar y en los déficits de vitaminas, en concreto de vitamina D. Y finalmente estamos, tenemos acciones transversales de apoyo y de plataformas por hacer crecer más el repositorio de hipertensión pulmonar, incorporar grupos que actualmente no tenemos, como es el grupo 2 de hipertensión pulmonar, y crear un repositorio también de muestras biológicas de animales. Los objetivos que nos también que nada de ejercicio físico, el microbioma, las bacterias que forman parte de nuestro intestino, cómo pueden afectar al desarrollo de hipertensión. Listo, muy bien. Tiene la palabra. Doctor José, ¿cuál es la posibilidad de tener recurrencia de hipertensión después de que una persona le hacen una tromboendarterectomía? Es que yo he escuchado de casos de personas que les hacen cirugía y están súper bien y pasados 2, 3, 4 años dicen que vuelven a tener recurrencia. La pregunta... Okay. Bueno, excelente pregunta. En la tromboendarterectomía hablamos de recurrencia de hipertensión pulmonar o recurrencia de evento trombótico, porque la posibilidad de recurrencia de evento trombótico siempre será alta si no hay una anticoagulación óptima. Recordemos que en este grupo de patologías pues hay un sustrato protrombótico procoagulante y casi que se indica indefinidamente la anticoagulación. Después de la tromboendarterectomía, la tasa de éxito depende de a qué paciente se intervino. Entonces, si los pacientes tienen altas resistencias en la vía aérea, en el tracto vascular pulmonar, unas resistencias que son importantes, si tienen el tiempo de evolución también de la enfermedad marca, probablemente vaya a haber recurrencia, pero el porcentaje es realmente muy bajo. Muchos pacientes que entran a tromboendarterectomía se les hace seguimiento hemodinámico y paralelamente algunos requerirán tratamiento farmacológico, y como lo dijimos y lo han venido ustedes escuchando alrededor del día, el riociguat es el tratamiento de elección farmacológico para estos pacientes. Lo mismo, hace poco estuvimos afuera conversando con un paciente al cual con hipertensión pulmonar del grupo 4 le hicieron BPA, angioplastia con balón. La angioplastia con balón también tiene la posibilidad de reducir ostensiblemente la resistencia vascular pulmonar. No se hace una sola sesión, se miran los segmentos que están ocluidos y se programan secuencialmente varias sesiones y se espera una tasa de respuesta definitiva o casi definitiva a los 3 meses. Luego hay que hacer un cateterismo cardíaco. El paciente ahora me preguntaba que cómo se podría objetivar que la respuesta hubiese sido adecuada. Yo le decía que de pronto había que esperar, y a veces los pacientes desde el punto de vista subjetivo no pueden expresar realmente cómo ha sido el cambio en su capacidad funcional. Entonces existen pruebas como la caminata de 6 minutos, que en torno a los metros caminados, o la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada, que mide un parámetro tan importante como es el consumo de oxígeno, permite objetivar claramente cómo está la capacidad funcional del paciente. Y sin duda alguna, en términos de eficacia en reducción de la carga hemodinámica, pues sería el cateterismo cardíaco, pero solo realizarse 3 meses después de haber completado las sesiones de angioplastia con balón. Entonces, en últimas, la conclusión de la pregunta es que la recurrencia de hipertensión pulmonar
de pronto si se llevó a una respuesta hemodinámica significativa con descenso de la presión media de la pulmonar por debajo de 25, la posibilidad de tener una recurrencia es muy baja. Pero si los pacientes bajaron la carga hemodinámica sin hacerse negativos para hipertensión pulmonar, hablando de la presión media pulmonar por debajo de 25, esos pacientes requieren a la larga tener tratamiento farmacológico, específicamente con riociguat. Siguiente pregunta. Por acá pregunta la señora Esmeda Cuartas. Buenas tardes a todos. Mi pregunta a los médicos es insistirle a los pacientes que después de que ustedes consideran que uno debe ir a la rehabilitación cardiopulmonar, los pacientes no asisten. Me he dado cuenta que aunque la CP se los manden, ni van unas veces y no van más. Invitarlos para que cuando tengan ese recurso, por favor lo hagan, que es lo máximo. Lo otro es preguntarles a ustedes qué tiene que ver o para qué sirve el pulmocare en pacientes como yo, que tengo una EPA, una hipertensión pulmonar, un EPOC, que no se sabe bien si es un EPOC, asma y otras cosas, un daño torácico. Decir qué aporte me da el pulmocare a mí, fuera de lo nutricional, que me ha servido muchísimo. Y teniendo en cuenta que los motivos míos son de salud otros, pero que con el aporte que me dan los neumólogos está muy bien. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Empezó con una pregunta muy importante. La rehabilitación pulmonar, aparte de que debe ser, se inicia en el sitio de rehabilitación, las 36 sesiones, es muy importante la adherencia del paciente para que la continúe haciendo en casa. Casi que uno como médico le educa que vaya consiguiendo sus implementos, mejora la autoestima, mejora la autonomía, mejora la oxigenación, baja presiones medias pulmonares en estudios de seguimiento. Entonces, la rehabilitación pulmonar, como ya antes aquí en el panel se dijo, no solamente en hipertensión es cumplir los medicamentos, que a veces no se tienen y no se obtienen a tiempo por diferentes dificultades, pero los ejercicios, la buena adaptación del hemidiafragma, de los intercostales, de los hombros, de los músculos del cuello, de los bucinadores, todo esto lo tenemos a mano, es nuestro, y teniendo cosas muy elementales, elásticos, bombas, incentivos, bicicleta para manos, hay mucha cosa que podemos hacer en casa. Eso nos ayuda, eso tiene un valor invaluable. Como el manejo es multidisciplinario, lo que estábamos hablando de mantener un peso ideal, de mantener más bien un músculo activo, menos grasa, pues el pulmocare tiene un aporte importante de calorías, pero no unas calorías tan altas, de tal forma que en un pulmón, ya con dificultades por hipertensión pulmonar, o por trastorno en la reja pulmonar, o por EPOC, cierto trastorno también, en la parte bronquial, o sea, es una enfermedad múltiple, en esos pulmones no necesitamos ingerir muchas calorías, que sistémicamente no tenemos mucha caloría para evitar menos combustión, menos producción de CO2. Entonces el pulmocare está bien indicado y debe utilizarlo para mantener la masa muscular magra y mantener una actitud ante la rehabilitación más positiva y menos consumo de CO2. Buenas tardes con todos. Aquí hay unos pacientes que han enviado sus preguntas por escrito. Una de ellas dice, el médico está recomendando un trasplante pulmonar. Tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar primaria severa, dilatación del corazón derecho y subdiagnóstico de hace 8 años. El trasplante pulmonar, según las nuevas guías de tratamiento, se establece cuando el paciente ha recibido, digamos, el máximo de terapia vasodilatadora específica, es decir,
nosotros tenemos tres grupos de fármacos que actúan en forma independiente, su forma de acción es independiente cada una de ellas. Y la recomendación y la programación por un trasplante cardíaco o pulmonar básicamente está relacionado cuando el proceso de uso de terapéutico no ha alcanzado la mejoría que el paciente requiere, ¿no? Sí, no sé si hay alguna otra indicación en ese sentido. Y luego, pues, hacer la programación de trasplante, ¿no? Muchas gracias, doctor Mazzulla. Hay una pregunta entre el público. Sí, buenas tardes. Primero, agradecer a los médicos y segundo, a la organización de Tejido Azul. Tengo una pregunta. Yo soy cuidador. El paciente hace unos 5 años tuvo una convulsión. Hace unos 2 años la primera fue leve, la segunda fue más severa, duró 12 días en cuidados intensivos, inclusive la señora Rato me hacía acordar de lo que le dijimos al médico también, me perdonan, pues que él decía que ya no, de ahí de esa no se levantaba. Nosotros le dijimos pues que tenía mucho conocimiento, había estudiado mucho, pero que la última palabra la tenía Dios. Se levantó de esa, 12 días en cuidados intensivos. ¿Qué tan, o sea, eso siempre va a ser permanente que le va a dar eso a una persona que sufre esta enfermedad o es aislado estos casos? Quisiéramos saber nosotros como cuidadores, porque pues a veces tenemos que por nuestra situación también dejarlo un poco a veces como solo 2, 3 horas y quisiéramos pues como saber de esto. Y lo segundo también es los medicamentos a medida que la persona va avanzando, ¿se los van cambiando o siempre se tiene que estar con el primero que ha sido formulado? Entonces esa es mi pregunta. Bueno, las dos son muy buenas preguntas. La primera pregunta yo la ampliaría hacia algo que se llama las complicaciones que puede presentar un paciente con hipertensión pulmonar de cualquier tipo. Y dentro de las complicaciones que pueden aparecer en la vida de una persona pueden ser complicaciones derivadas directamente de la hipertensión pulmonar y otras que no, porque el hecho de que uno tenga peras no quiere decir que no, lastimosamente no le pueda aparecer también manzanas. En el caso específico tuyo como cuidador con tu paciente, hay que identificar cuál es la causa del episodio convulsivo. ¿Por qué? Porque si bien en algunas ocasiones los umbrales convulsivos pueden ser disparados por disminución de la oxigenación en la sangre, no es un comportamiento normal de un paciente con hipertensión pulmonar que haga convulsiones por hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces hay que identificar cuál es la causa directa de los episodios convulsivos y según la causa definir el tratamiento y el pronóstico del paciente. En cuanto a la segunda pregunta, los pacientes con hipertensión pulmonar portan una enfermedad que no es curable hasta el momento y que tiende a empeorar a veces aún a pesar del tratamiento adecuado. Por eso es que el seguimiento con sus especialistas en hipertensión pulmonar debe ser cercano, estrecho. En general se hace cada 3 a 6 meses dependiendo del control, dependiendo de su condición, y en esos controles se hacen una valoración clínica, una valoración por imágenes o por ecografías dependiendo de la severidad y una valoración por exámenes de laboratorio y función pulmonar. Esas evaluaciones periódicas los van colocando ustedes en unos grupos de riesgo bajo, medio o alto, para que esos son riesgos de complicación y de mortalidad. Si yo estoy en un riesgo bajo, hay unas recomendaciones de manejo internacional que implican que puede estar con un solo medicamento y si está controlado en el tiempo, lo que funciona no se cambia.
pero algunos pacientes, y ustedes lo han vivido, muchos de los que hemos visto lo han vivido, que han tenido que ir aumentando la terapia porque a medida que va pasando el tiempo, la enfermedad no se controla adecuadamente con un solo medicamento y a veces toca adicionarle otro y después otro y después otro, hasta que toca escalonar al paciente en otro tipo de terapias. Entonces, el cambio o la evolución en el tiempo o la permanencia de un tratamiento depende primero de la tolerancia que tenga el paciente al medicamento. Segundo, de la respuesta que tenga al tratamiento con ese medicamento, y en eso están incluidos todos los marcadores bioquímicos, químicos de función pulmonar, ecografías, ecocardiogramas que les hacemos en los seguimientos. Y tercero, la disponibilidad en el recurso de lo que se tenga. Lastimosamente es difícil y en este sentido pues es una de las razones por las cuales hacemos este tipo de eventos, digamos que hacer entender a los prestadores y a los tomadores de decisión que cuando pedimos una caminata de 6 minutos cada 3 meses no es porque nos vayamos a hacer ricos los neumólogos con eso. Es porque el paciente se necesita evaluar y definir, escalar. ¿Por qué? Porque es que un paciente no controlado, su mortalidad puede aumentar drásticamente. Estamos hablando de sobrevida, de que ese paciente viva más de lo que de lo que no le permitiría vivir una enfermedad como esta. Entonces, ese es un llamado a tener un estrecho seguimiento con sus cuidados, con sus profesionales de salud y estar siempre juiciosos y atentos a los exámenes y a las valoraciones de seguimiento. Listo. Gracias. Pero también es interesante reconocer que a veces el paciente tiene, por ejemplo, Bosentan y va donde su médico y se lo cambia por Macitentan o por Ambrisentan y la pregunta es ¿cuál es el sustento de hacer la rotación al otro medicamento de la misma familia? Entonces, sencillamente no hay una evidencia fuerte específicamente en el grupo de los antagonistas de los receptores de la endotelina, que son los que terminan en TAN. Esos medicamentos probablemente se rotan porque hay unos que son un poco más seguros, su metabolismo, su comportamiento en el organismo es un poco más seguro, y ustedes han escuchado de pronto que el Opsumit, que es el Macitentan, tiene un metabolismo que es un poquito más benévolo en términos del hígado, y aunque hay que hacer pruebas hepáticas al principio, pues la rigurosidad no es tanta como cuando uno está tomando Bosentan. Por otra parte, algunos les habrán cambiado su sildenafil por Riociguat, y eso ha venido haciéndose en los últimos años, yo diría, o meses, en favor de un resultado, un estudio que no es tan fuerte, pero que da luces y explica cómo el paciente con hipertensión pulmonar a la larga comienza a su endotelio, es decir, su recubrimiento interno vascular, a producir menos óxido nítrico, y el sildenafil pues necesita un endotelio que tenga por lo menos una competencia adecuada, pero con el paso de los años en hipertensión pulmonar esa capacidad de producir óxido nítrico por el endotelio se comienza a perder. En esos pacientes, de pronto, utilizar el Riociguat podría ser una opción. Hay un estudio exploratorio que se llama el estudio RESPITE, que ha sido patrocinado por la industria farmacéutica, y ahorita hay un estudio más grande que trata de validar esa hipótesis y esos resultados que fueron hechos a baja escala. Fueron muchos pacientes y un porcentaje importante de retiros. Entonces, si a usted le cambiaron el sildenafil o el tadalafil porque no iba muy bien y se lo cambiaron a Riociguat, ese cambio de familia de medicamento, pasarlo a otro medicamento, lo llamamos nosotros transición, y es algo que estamos ahora explorando nosotros en el tratamiento de los pacientes de hipertensión pulmonar, porque lo otro se llama escalonamiento. Tengo un medicamento, me colocan uno segundo, y si no respondo, el riesgo es alto, me colocan uno tercero, y si no el cuarto, y de pronto el siguiente paso sería ir a un trasplante pulmonar. Entonces la terapia transicional hoy en día es una estrategia. Este año que viene seguramente vamos a tener otro medicamento
del cual se ha mostrado impacto en morbimortalidad, que es el Celexipac acá en Colombia. Y eso es una cosa buenísima porque es un medicamento oral, porque no teníamos sino los orales que muchos de ustedes conocen, más el inhalado, que es el Hiloprost, y los inyectables, que son los prostanoides. Pero de pronto, antes de llegar a los prostanoides, hoy ya hay una muy buena noticia, y seguramente para el próximo año está en el sometimiento del INVIMA necesario para la aprobación. Es un medicamento que se llama Celexipac y tiene la misma vía de estimulación de la prostaciclina. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque va a hacer que nuestros pacientes, probablemente con la sumatoria de medicamentos, traten de llegar a un nivel de riesgo más bajo, y con ello vivan más tiempo o tengan un tiempo de transición a trasplante un poco más largo. Vamos a responder dos preguntas de las escritas. La primera, muy interesante: todos los pacientes con hipertensión pulmonar deben usar oxígeno, o algunos casos no necesitan usar oxígeno. Bueno, la decisión de iniciar oxigenoterapia en los pacientes con hipertensión pulmonar depende de varias cosas, pero la principal decisión la principal de todas se toma con un examen que le han hecho a muchos de ustedes, que se llaman gases arteriales. Esos gases arteriales muestran el nivel de qué nivel tiene la presión de oxígeno en la sangre, y es un marcador directo de que el paciente tenga una severidad moderada o grave de la insuficiencia respiratoria asociada a la hipertensión pulmonar. Hay unos parámetros definidos para iniciar tratamiento de oxigenoterapia en pacientes con hipertensión pulmonar. Algunos también utilizan iniciar oxigenoterapia en los pacientes que se desaturan con el ejercicio, pero después de una prueba de ejercicio de caminata de 6 minutos, pero eso no está muy validado. Es cierto que si el paciente no se desatura y no tiene una hipoxemia importante en los gases arteriales, pues realmente no debería estar usando oxígeno, a no ser de que tenga otra indicación. Pero en general, la mayoría de ustedes terminan requiriendo oxígeno como terapia adicional. En cuanto a otra pregunta, preguntan que la hija tiene hipertensión idiopática y le retiraron o le suspendieron la anticoagulación. ¿Esa terapia es aceptable o no? ¿Esa decisión es aceptable o no? Bueno, les cuento que no todos los pacientes con hipertensión idiopática deben estar anticoagulados. La decisión de anticoagulación a la luz de la evidencia actual depende de muchas cosas, pero depende inicialmente de si hay una indicación adicional más allá de solo tener hipertensión pulmonar. Me explico. Si tengo un paciente con hipertensión pulmonar del grupo 1 solamente y tiene una fibrilación auricular asociada, ese paciente el riesgo de embolismos es muy alto, entonces debe estar anticoagulado. Los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica crónica deben estar anticoagulados permanentes. Los pacientes que tienen una trombofilia, o sea, todos estos grupos de enfermedades que hacen que ustedes generen trombos de manera espontánea por alteraciones en su sistema de coagulación propias, tienen que estar anticoagulados. Y hay otros grupos que se anticoagulan, pero en general, en principio, no todos realmente, a la luz de la evidencia actual, deben estar anticoagulados. No sé si quieran complementar algo más de estas preguntas. Acá hay otra pregunta en el mismo sentido de la anticoagulación, y dice: soy paciente con hipertensión pulmonar, tengo marcapasos, ya llevo 5 meses sin tomar Rivaroxaban porque la EPS no me la ha dado, ¿y cuál sería el paso a seguir? Entonces, en ese mismo orden de ideas es mirar cuál es la verdadera indicación del anticoagulante. El Apixaban, el Dabigatran, el Rivaroxaban, en Colombia no tenemos el Edoxaban, son nuevos anticoagulantes, son anticoagulantes orales, y han demostrado quizás ser un poco más seguros en términos de, para eventos agudos, recurrencias de trombos, porque cuando uno tiene una trombosis aguda, realmente uno no da anticoagulantes para disolver el trombo, sino para evitar recurrencias. Pero en ese orden de ideas está la preocupación de todos, de pacientes y médicos, y es el sangrado.
porque tener un anticoagulante pues es tener la sangre menos espesa y con más posibilidad de sangrar. Eso es una realidad. Entonces, a veces se opta por estos nuevos anticoagulantes, pero hay pacientes que no aplican para los nuevos anticoagulantes. Por ejemplo, los que tienen hipertensión del grupo 4 y tienen un síndrome antifosfolípido, probablemente deben tener anticoagulación con warfarina y no con nuevos anticoagulantes, porque ya objetivamente nos hemos dado cuenta que las recurrencias de eventos trombóticos son menores con la warfarina que con los nuevos anticoagulantes. Entonces, si su médico hace la prescripción y no hace la adecuada justificación en el formato MIPRES, porque esto sí es de prescripción bajo formato MIPRES, justificación adecuada, pues no va a haber una autorización. Lo mismo, y en ese orden de formatos MIPRES, todos tienen claro que todas las estrategias farmacológicas para la hipertensión pulmonar están incluidas en el plan de beneficios para grupo 1, pero no para grupo 4. Eso quiere decir que hay que hacer formatos MIPRES para los vasodilatadores selectivos en los pacientes que tienen hipertensión tromboembólica crónica, no así para hipertensión pulmonar del grupo 1, y a veces algunos de nuestros colegas que no conocen esa situación hacen el formato MIPRES para los que tienen hipertensión del grupo 1 y la EPS inmediatamente le va a decir no explican por qué y el paciente se queda en el limbo. De repente eso también puede suceder con los anticoagulantes. Entonces grupo 4 siempre debe salir del consultorio con el formato MIPRES para los vasodilatadores selectivos. Grupo 1 todo está incluido en el plan de beneficios de los vasodilatadores menos los anticoagulantes. Ahí sí el médico, de pronto si es grupo 1 y no le hizo porque pensó que estaba en el plan de beneficios, debe usted volverse y decirle doctor, necesito el formato porque si no, no me van a entregar el medicamento. Esa puede ser una posibilidad, y recuerden lo de la warfarina. La warfarina está en el plan de beneficios, pero ¿cuál es el problema de los que toman acá warfarina? ¿Cuál es el problema aparte del riesgo de sangrado? En la monitorización y seguimiento, ¿qué dicen ustedes? La chuzadera, ¿no? La chuzadera frecuente, porque hay que tener unos niveles terapéuticos de la anticoagulación y eso hace que uno tenga que ir por lo menos mensualmente a hacerse unos niveles de INR y saber que están entre 2 y 3, eso es cansón, mientras los nuevos anticoagulantes no requieren. Sin embargo, la reversión de la anticoagulación con warfarina frente a una complicación, sangré, hice un vómito de sangre o tuve una deposición con sangre, pues inmediatamente el médico en emergencias tiene a la mano el reversor, pues plasma fresco o la vitamina K que se utiliza en la reversión, pero para los nuevos anticoagulantes no es tan fácil. Tenemos ya el del dabigatran que se llama hidraluzumab, y tenemos otro que no está en Colombia para los otros anticoagulantes que se llama Andexanet y que viene en estudios. Pero entonces, con estos nuevos, con el Rivaroxaban, llega el paciente a emergencias con un sangrado, de pronto uno como médico se pone en aprietos porque le toca echar manos de los componentes sanguíneos, del plasma fresco, de los críos y demás, pero con la duda de si de pronto va a poder uno sortear la sobreanticoagulación del paciente. Entonces eso también el médico tiene que balancearlo, y ustedes como pacientes también, porque el paciente siempre va a llegar, doctor, yo leí en internet que hay nuevos anticoagulantes, ¿por qué no me lo coloca? Entonces eso es muy interesante porque en Estados Unidos la medicina es así, el paciente es un poco más activo en la toma de decisión de qué quiere para su enfermedad. Acá es lo que diga el médico y no debería ser así, debería ser tú dices, yo digo, concertemos y arranquemos. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente, esa es la apreciación del Rivaroxaban. Por favor, revisar si el médico realizó el formato para la vinculación el pago por el MIPRES. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Yo soy cuidadora de mi hija desde los 18 años. Mi pregunta es la siguiente. A ella le han diagnosticado hipertensión pulmonar de primera tipo 1. Entonces,
aquí he escuchado que el lupus, he ido escuchando esto, y en mi familia se han presentado casos de lupus y de fibrosis quística. Entonces quiero saber si esto es hereditario y que si la enfermedad que ella ha adquirido o que ella tiene pudo ser de esa índole hereditaria, porque nuestra familia ha presentado estas enfermedades. Gracias. Bien, muy buena pregunta. En lo que se refiere a fibrosis quística, sí es una enfermedad hereditaria. Es autosómica y básicamente está ligada a un trastorno de un cromosoma. Hoy existen algunas terapias dependiendo de qué clase de fibrosis quísticas tengan o qué tipo de mutación tengan, de tal manera que es posible ver ese tipo de estudios en ese sentido. En relación a colágenopatías e hipertensión pulmonar, lupus eritematoso, esclerodermia, muy alejado por ahí, artritis reumatoide y enfermedad mixta del tejido conectivo, pueden en algún momento producir signos de hipertensión pulmonar. Actualmente hay pacientes con esclerodermia que tienen 7, 8, 10 años de enfermedad y que aproximadamente un 6 o 7% de estos pacientes pueden hacer hipertensión arterial pulmonar por enfermedad del colágeno después de 7 o 8 años de inicio de este proceso. Pero como ya lo había dicho el doctor, hay que tratar la enfermedad de fondo, es decir, hay que manejar bien las colagenopatías y la medicación que requiere para controlar ese efecto autoinmune. Y como enfermedad autoinmune, pues no sabemos la causa, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo he tenido pacientes en el consultorio que llegan llorando, específicamente con fibrosis pulmonar, con hipertensión pulmonar, diciendo: mi hermana tiene esta enfermedad, ¿será que yo la puedo tener? Saben lo difícil que es vivir con esta enfermedad. Y efectivamente, si hay historia familiar de hipertensión pulmonar, y ahí sí, y el paciente tiene síntomas y signos indirectos en los estudios de pesquisa, debería someterse a una evaluación genética. Hay paneles, en Colombia es difícil tratar de buscar un sitio de referencia en donde le hagan los paneles completos de estudio genético cuando uno tiene historia familiar de hipertensión pulmonar, pero eso es lo que debería hacer el médico para hacer una intervención temprana en la enfermedad. Recuerden lo que yo decía con antelación, es importante detectar a los pacientes que están en fase preclínica, porque ya cuando el paciente tiene síntomas es porque la enfermedad ya ha ganado terreno. Entonces, ganarle terreno a una hipertensión pulmonar es que si yo tengo un paciente o un familiar de primera línea con hipertensión pulmonar y yo comencé a tener síntomas sugestivos o ya han habido varios casos en la familia, el tamizaje genético con la revisión de los paneles es lo que se debería hacer para poder hacer un abordaje temprano de la enfermedad. Voy a intentar leer este. Soy paciente de hipertensión idiopática y sufro de una anemia ferropénica por un sangrado intestinal. Esta patología incide en que me sienta más letargado. Entonces, pues efectivamente la anemia de cualquier índole, ferropénica, idiopática, hemolítica, tener niveles de hemoglobina y de hierro sérico bajos, pues generan el síndrome anémico, que es la astenia, la dinamia, el cansancio, la fatigabilidad, la cefalea, la somnolencia diurna, ¿cierto? Entonces, son síntomas que pueden estar ahí. El paciente con hipertensión pulmonar idiopática o de cualquiera de los 4 grupos puede concomitar con anemia o puede concomitar con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, y eso le suma además esos síntomas clínicos de la otra enfermedad, que por eso es tan importante hacer siempre una evaluación integral del paciente en el consultorio y
y toda esta hematimetría que hacemos cada 3 meses, que todo les pedimos TSH, glicemias, niveles de hierro sérico, porque si tenemos bien, miren el cuestionamiento que estaban haciendo ahora allí en el estudio, vitamina D, microbioma. Entonces hay ciertas cosas que si nosotros las vemos integralmente, el paciente va a tener menos síntomas y va a adherirse a su tratamiento, y de pronto vamos a tener un paciente con una evolución un poquito más exitosa, con 1, 2 o 3 medicamentos antihipertensivos pulmonares. Gracias, doctora. Aquí hay unas 2 preguntas más. Uno de ellos dice: mi hija del año 2016 presenta un ProBNP de 12 y para el 2018 está en 359. ¿Y a qué se debe esta situación? Cuando uno hace evaluaciones de pacientes con hipertensión pulmonar, tiene parámetros hemodinámicos, tiene parámetros clínicos, tiene parámetros de análisis auxiliares, y todos ellos conforman patrones, digamos, de riesgo de severidad de enfermedad en un paciente con hipertensión pulmonar. Pero no solamente un patrón o un biomarcador como este caso, el ProBNP, podría estar sugiriendo que un paciente tiene alto riesgo, bajo riesgo o riesgo intermedio. Entonces hay que hacer una valoración integral de todas estas cosas. El ProBNP es una enzima que se produce básicamente o se eleva porque existe un fenómeno, entre comillas, podemos llamarlo de sufrimiento miocárdico, es decir, de un aumento de trabajo miocárdico, fundamentalmente del ventrículo derecho. Entonces, habría que valorarlo en todo el contexto clínico del paciente, cómo están sus análisis adicionales, cómo está su consumo de oxígeno, cómo está su test de caminata, y en realidad eso nos podría, y su ecocardiografía nos podría ayudar en qué nivel de riesgo está el paciente para valorar, porque solamente un valor bioquímico no basta para tener una integridad de valor de un paciente. El público. Buenas tardes, soy el cuidador de mi esposa. Hace aproximadamente 35 años, pongámosle, eso fue en el 86, a mi esposa le diagnosticaron trasplante corazón-pulmón. Pues yo llegué al Hospital Santa Sofía Manizales, se hicieron una junta, me enviaron a Bogotá, y en la junta pues le diagnosticaron trasplante. Bueno, solicité ante la EPS pues los procedimientos a seguir, el cual me respondió que no, negativo. En Colombia no hay ninguna IPS que efectúe ese trasplante corazón-pulmón, o sea, el bloque. Bueno, me fui donde seguí el control médico, me dijo el médico, me dijo, no, hacer un trasplante es muy fácil, pasar un bloque de aquí a aquí es muy, eso yo mismo lo hago, pero el problema es lo siguiente, que el cuerpo asimile el órgano y el órgano asimile el medicamento. Pero yo se la voy a mantener controladita con este medicamento. Me recetó, le mandó el Ventavis, el Hiloprost Ventavis y el Sildenafil. Con eso sí, la paré y la tengo viva y la tengo caminando, gracias a Dios, está muy bien. Mi pregunta es, a esta altura, a estos años que lleva ella, ¿hay posibilidades o se podría hacer ese trasplante? Primera. Segunda, tengo un inconveniente pues que me preocupa un poco, no sé hasta dónde será posible. Ella, creo que sí, ella está tomando mucho anticoagulante, porque está tomando Sildenafil, Apixaban, Bosentan y encima el Riociguar de 2.5. Y pues fuera de eso, los medicamentos de internista y del control, bueno, una cantidad, ya tiene una farmacia interna. Entonces, esas son mis preguntas.
Yo voy a responder parcialmente y le paso a la mesa. ¿Qué caso tan difícil? Imagínense, 35 años, ya un diagnóstico pues tan severo. Su esposa tiene una hipertensión pulmonar primaria severa, con una hipertensión, con ya un compromiso cardíaco. Si en ese momento era trasplante corazón-pulmón, el trasplante es realmente cambiar una enfermedad por otra. Cuando yo pongo un pulmón de otro, de un cadáver, y debo exponer al paciente además a inmunosupresores. Entonces, realmente es pues, cambiar una enfermedad por otra. Pero si en ese caso, ya hace 35 años, le dijeron que necesitaba un trasplante de corazón, un pulmón, pues es prácticamente el quinto paso que nosotros hoy en día tenemos después de escalar, de poner mixta los medicamentos, de dejar medicamentos orales inhalados o intravenosos, ¿sí? O sea, de todas las estrategias que se tienen para mejorar calidad de vida. Y si ahora, después de 35 años, está con 4 medicamentos, tal vez el que riñe ahí, lo que ahora decía el doctor, sildenafil y riociguat, porque ya no hay sustrato para que el sildenafil trabaje, ¿cierto? Por el tiempo. Entonces, pero los otros simplemente está escalando a 3 medicamentos y anticoagulación. Pero pues pienso que chance hoy en día es de volverle a hacer su estudio hemodinámico, de volverle a estadificar con marcadores, con caminata, con pruebas de función pulmonar, con angiotac, con el cateterismo, o sea, estadificarla en qué está y ahí ya llevarlo al paso del trasplante. La frase es simpática de la tengo viva. La tengo viva para algunos médicos no se debe concebir. Es tener vivo al paciente, pero tenerlo bien, con disminución del riesgo. Y ya el doctor Matsuno ahorita lo decía pertinentemente, es que el médico no puede en la consulta preguntarle solamente cómo se siente y pasar a examinarlo y reescribirle el tratamiento. Eso no es una consulta de hipertensión pulmonar. El médico tiene que preguntarle cómo está la clase funcional. Para eso hay una serie de preguntas, o se le pasa al paciente un formato y el paciente escoge en qué nivel está el impedimento para hacer sus actividades cotidianas. Está en saber si los signos de la enfermedad han progresado. Es saber si el paciente se desmaya y pierde el conocimiento, si tiene síncope, lo dijimos esta mañana. Es un factor que debe prender la alarma en el médico. Es saber si hay signos de falla cardíaca derecha, es decir, si está hinchado el paciente en sus piernas, hay ascitis, hay ingurgitación de las venas de su cuello. Pasando a la capacidad funcional es ver si supera el número mágico de los metros de 4:40, lo mismo que Juan Luis Guerra, 4:40, caminar menos de 440 metros en hipertensión pulmonar es también aumentarle, imprimirle riesgo a la enfermedad. Es mirar en la prueba de ejercicio cardiopulmonar que por ejemplo en Bucaramanga la tenemos y llevamos a nuestros pacientes que sean capaces de pedalear o de subirse en una banda sin fin a hacer la prueba. Ahí miramos cómo está su consumo de oxígeno. Saber que un paciente tiene un consumo de menos de 15 mililitros kilogramo minuto es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de morir. Pero también hay otra cosa que se llama equivalentes ventilatorios, que es cómo es el paciente eficaz o eficiente, es la palabra, cómo es eficiente desde el punto de vista ventilatorio para barrer el dióxido de carbono. Y hay un número mágico que es 34, menos de 34 equivalentes en el momento del umbral anaeróbico, en la prueba de ejercicio, es un marcador. Está el BNP, está el NT-proBNP, que son biomarcadores que determinan injuria o lesión miocárdica o del corazón. Está el ecocardiograma, y en el ecocardiograma miramos si hay derrame pericárdico. Es una variable de riesgo, el derrame pericárdico, y el diámetro de la aurícula derecha. A veces uno recibe los reportes del cardiólogo y comienza a buscarle dónde está, dice aurícula derecha dilatada o severamente dilatada. Eso no es suficiente para los que estamos estratificando riesgo. Debemos saber el numerito mágico para poder encasillar al paciente.
hay que mirar cómo se contrae el ventrículo derecho, porque cuando es más hipokinético, es decir, se mueve más lento, hay una variable de movilización del anillo de la válvula tricúspide, que es la valvulita que tiene que ver con las cavidades derechas. Cuando no se mueve tanto, no se desplaza, ahí le está diciendo uno que el ventrículo derecho no funciona bien, y eso es una variable que hay que mirar. Y por último, el cateterismo, si hay que hacerlo en el seguimiento. Entonces, para decirle, el médico no puede preguntarle solamente cómo está. Fíjense, ¿cómo está? Doctor, bien. Hay una tendencia a decir, me siento bien, o doctor, estoy pésimo. Y ahí el médico de pronto pregunta un poco más. Es estratificar muy bien al paciente y definir si voy de escalonamiento, si voy de transición, o si no debo perder tiempo. Hace poco, en febrero, tuvimos un panel de discusión de médicos acá en Colombia, que trabajamos la hipertensión pulmonar, y decíamos, ¿por qué los médicos jugamos con el paciente y dilatamos tanto el tiempo para pasarlo a los prostanoides intravenosos, que son los que, incluso sabiendo que la sobrevida en hipertensión arterial pulmonar a veces para algunos pacientes tiende a ser más corta? Uno no puede ponerse a jugar con el paciente y no llevarlo a un prostanoide, que eso es a la larga lo que va, como el que lo catapulta al trasplante. Entonces, digamos que la respuesta es clara. Acá en Colombia estamos haciendo curva de entrenamiento en los prostanoides. Ya tenemos pacientes con remodulin. Alguien dijo que tenía remodulin ahorita en el panel, treprostinil. Tenemos epoprostenol, y tenemos la prostaciclina inhalada, que es el hilopros, pero que no reemplaza a las parenterales, que son las que incluso aumentan el tiempo antes de que el paciente se catapulte a ese trasplante pulmonar. Y ya, digamos, para cerrar mi intervención, digo que el trasplante pulmonar es interesante, pero ahorita en la mesa hablamos con una mamá y nos decía, ¿por qué a mi hijo no lo trasplantan? Y es que el trasplante ya es lo último, y si es lo último, pues, debe estar súper bien y curado de la enfermedad. Sí, se quita una enfermedad, pero se coloca otra condición, porque ahí van los inmunosupresores, ahí van los seguimientos, ahí va un pulmón denervado, es un pulmón que no tiene electricidad para movilizar las flemas, y por eso a los pacientes que se trasplantan se les coloca una pechera que vibra para que las flemas traten de salir. Cuando se coloca un pulmón, es un pulmón denervado. Entonces se cambia una enfermedad, se pasa a otra, que seguramente en un futuro en Colombia tengamos más experiencia, y más aún en hipertensión pulmonar, que no es mucha en Colombia, la verdad. En el hospital de la doctora Escribano, que de pronto ahorita va a hablar acá, yo preguntaba qué es lo que pasa acá con trasplante, y decía excelente. Entonces yo le preguntaba qué es lo que trasplantan más acá en España, doctora, y decía, lo que más trasplantamos acá es enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Y la enfermedad veno-oclusiva allá en España, el problema es que hay mucho emparentamiento en la misma familia, y hay algunas mutaciones, como hablan allá de una mutación que se llama AIF2A4K, que en los gitanos, por emparentamiento familiar, es muy frecuente y está relacionada con la enfermedad, pero la experiencia en las demás hipertensiones pulmonares es limitada, por lo mismo que es tan complejo intervenir a un paciente quirúrgicamente con la enfermedad. Siguiente pregunta por acá. Un ratito, solamente para mencionarle finalmente que sildenafil y riociguat no se deben dar juntos. Tiene que retirar sildenafil y quedarse con riociguat. Esa es la idea. La pregunta sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Melida Franco. Yo tuve un tromboembolismo pulmonar en el 2002 y descubrieron que me dio por antifosfolípidos, problema de antifosfolípidos. Luchando con la EPS porque se me llegaron los coágulos al pulmón y me lo tapó. Y no fue posible que fueran eliminados por trombolisis. Tuve que ser remitida a cirugía. Era casi imposible, en Colombia es casi imposible que lo lleven a uno a una tromboendarterectomía. Recurrí a las tutelas. Afortunadamente, gracias a Dios y para gloria de Dios, estoy acá.
Fui enviada a la cardioinfantil a Bogotá para que me hicieran la tromboendarterectomía. Los médicos allá son excelentes, se los recomiendo a todos. ¿Qué pasó? Fui a cirugía de pulmón nomás, pero la cirugía tuvo complicaciones. Mi corazón falló en mitad de cirugía, me fui de corazón abierto. Después de 10 horas y media de cirugía, mi aorta se reventó. Soy un milagro de Dios y de los médicos y a la ciencia. Estoy aquí, doy mi testimonio porque me siento feliz de que me hayan llamado hoy acá. He pasado por todas y le doy gracias a Dios porque nunca me he derrotado, he querido salir siempre adelante, voy siempre con mis terapias, voy con los médicos, los medicamentos, pero gracias a Dios por las tutelas. Si no hubiera sido por eso, no me dan ni medicamentos ni nada. Soy una paciente de alto costo. ¿Qué pasa? Yo ahora, últimamente, siempre desde el primer momento estoy anticoagulada, pero el Rivaroxaban me lo pusieron los primeros meses, pero no me servía por la antifosfolípidos. Estoy con la enoxaparina, 10.000, me aplico 2 al día. Hace 5 años ya estoy con ellas, pero ¿qué ocurre? Ahora me está dando osteoporosis por las dalteparinas. Quiero saber si me la pueden cambiar, por cuál me la pueden cambiar, qué debo hacer. Y otra que me preocupa es que el Bosentan me lo formularon también. Lo llevo hace tiempo, no más de 3 años, pero me dicen que hepáticamente o si hay que cambiarlo porque la hipertensión está leve. ¿O qué debo hacer en este momento? Esas son mis 2 inquietudes. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Cierto, Bosentan como efecto adverso puede tener un problema de procesos de mal funcionamiento hepático. Siempre hacer un screening de función hepática en lo que se refiere a evaluaciones transaminasas, bilirrubinas y fosfatasas alcalinas es una buena indicación. Macitentan quizás es una alternativa adicional en el sentido de poder hacer la transición, ¿verdad? De Bosentan a Macitentan, en el sentido porque teóricamente el estudio Serafín ha demostrado menor hepatotoxicidad. Podría ser una alternativa en ese sentido. El problema de Macitentan que también como efecto adverso produce anemia, ¿no? Como antifosfolipídicos y anticoagulación, pues los sabanes no son indicados en este tipo de pacientes por la presencia del síndrome antifosfolipídico. Se recomienda heparina de bajo peso molecular y tal vez más alejadamente el Coumadin o la warfarina, pero esto tiene un estrecho margen terapéutico que por las diferentes fármacos que usted está tomando de repente puede tener mayores complicaciones en ese sentido, ¿no? Que el problema que nos comenta es la osteoporosis secundaria pues, yo le sugeriría realmente, pues no sé cómo esté su nivel de vitamina D y que se le empiece a tratar con la osteoporosis, ¿no? Y hacer el seguimiento de eso, pero usted sí necesita continuar con heparina de bajo peso por toda la vida. Sí, creo que no es enoxaparina sino dalteparina. Sí, exactamente, me parece que es la mejor opción frente al diagnóstico de base que tienes. Por acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Angló, soy paciente con hipertensión pulmonar congénita, también tengo una CIB. En el 2012 presenté un cuadro de TBC que fue tratado y debido a eso pues me quedaron secuelas de un tromboembolismo pulmonar. Pues mi pregunta es, creo que todos estamos acá y hemos visto el avance que hemos tenido hasta ahora,
que hace algunos años, por ejemplo, como enfermedades congénitas, cuando yo nací no había muchos tratamientos. Yo apenas hace aproximadamente 6 años vengo en un tratamiento que me empezó a ver pues el neumólogo. Entonces mi pregunta es, a futuro, ustedes como científicos, que son los que están estudiando, como nos han mostrado, nos mostró el médico español, como nos mostró también el médico que nos está visitando internacional, a futuro, en un rango de cuántos años, pues el fin de todo esto es ponerle una cura a la hipertensión pulmonar, ¿cierto? Hacia allá vamos, creo que todos estamos acá y creo que todos esos congresos se hacen con ese fin. Pero según los avances y todo lo que hemos visto y todo lo que nos han enseñado, a futuro, ¿cuánto tiempo o qué expectativas hay acerca de una cura? Si es posible o cuántos estudios tienen que haber más. Creo que la pregunta más difícil y todos estamos moviéndonos en favor de buscar las mejores estrategias, por lo menos para disminuir el impacto de la enfermedad, pero de momento no hay específicamente una estrategia que haya mostrado revertir absolutamente la enfermedad, porque es que la enfermedad es tan heterogénea que no solamente es dilatar permanentemente el vaso, sino por otro lado frenar la proliferación. Entonces debes tener una intervención que actúe sobre diferentes flancos y que a la larga no termine afectando al paciente. Y eso es lo que pasa también con el HIV. ¿Por qué no se consigue la cura para el HIV? Que es un virus tan heterogéneo, tan lesivo, que tiene varios mecanismos de afectación en el organismo, y eso también pasa con la fibrosis. Revertir la cicatrización del pulmón es prácticamente nula. Se está trabajando en células madre, se están explorando agentes de antiproliferación como los inhibidores de tirosinquinasa, pero realmente decir en este momento que tengamos algo que determine la cura de la enfermedad, no. Y yo creo que varios años en investigación, pero por lo menos ya hay inquietud sobre por la comunidad científica en trabajar en favor de lo que sabemos que más impacta al paciente, que es que les tumba la calidad de vida, que les aumenta las resistencias, y que por el aumento de las resistencias pulmonares el corazón derecho sufre. Ya tenemos estrategias para impactar en los efectos deleterios de la hipertensión pulmonar, pero cura, sigamos pidiéndole a Dios. Yo creo en Dios, y yo creo que con el impulso que tenemos, con la tecnología que tenemos, con la inteligencia artificial, con la evaluación del genoma humano, el conocimiento, la nanotecnología, seguramente en un futuro no muy lejano ya podemos estar acá todos felices celebrando de que puede haber una estrategia a favor de la cura de la enfermedad. Eso queremos. Yo le voy a mencionar algo, pues es que el cuestionamiento de ustedes nos llegó al corazón. Prevenir, lo que decía ahorita el doctor, las familias cruzadas, la posibilidad de tener enfermedades genéticas, que el genetista trabaje con este grupo multidisciplinario, que hagamos diagnósticos precoces in útero, que se haga realmente terapia génica, que se prevenga. Hay hipertensiones que prevenimos, por ejemplo la obesidad y la apnea obstructiva se previenen, y hay una que se cura realmente, que es la tromboembólica, ¿no? Que hemos dicho, que es quirúrgica y que realmente puede curar, que recae muy poco. Pero entonces es en eso, en la terapia génica, en la nanotecnología, en los sueños grandes, en los pensamientos grandes sin límites, es donde probablemente vamos a tener la futura cura de esto. Ok, ¿nos queda una pregunta? Sí. La última Esta pregunta. es la última pregunta del público y una de las escritas. ¿Listo? Perfecto. Bueno, una pregunta. Mi patología es hipertensión pulmonar severa,
y ductus arterioso persistente. Estoy con macitentan 2.5, con riociguat 2.5 y macitentan. ¿Cuál de esos dos medicamentos me está generando sangrado? Sangro mucho en la boca. No sé cuál de los dos sea. No sé si sea por tanto tiempo, pues yo llevo ya 2 años con el medicamento. No sé si sea por eso. Mucho sabor trago, o sea, siento el sabor a sangre. Y bueno, yo no voy a entrar a cuestionar porque ustedes son los que saben, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, estoy con esos 2 medicamentos, no soporté el hilopros, me dio derrame pleural, no, me quemó las vías respiratorias altas, bueno, no, me lo suspendieron. Nos envían para equipo de trasplante y lo que nos ofrecen allá es trasplante, pues no he podido tener la cita, pero lo que ellos le comunican a mi EPS es que lo que yo necesito es trasplante corazón-pulmón. Y si eso no existe, si eso no hay, ¿para qué no lo ofrecen? ¿Por qué se nos alienta en una cosa cuando sabemos que si vamos a hacer ese trasplante corazón-pulmón, primero no hay la viabilidad de que sobreviva? Y segundo, porque ¿qué tan durable es solamente el trasplante de pulmón? Porque nos dicen que eso dura nomás, tiene una vida, o sea, un promedio de entre 7 a 10 años. O sea que después de ese tiempo hay que volver a empezar a buscar el proceso, o puede durar menos, o hay que hacer todo. ¿Qué medicamentos hay a futuro? Yo, por ejemplo, mi doctor me dice, yo la tengo con riociguat y macitentan. Estamos esperando es la cita de trasplante, la cual no hay. Me dice, no puedo hacer más, no tengo más. Tengo inflamación, edema en los pies, a veces pareciera que estuviera embarazada. Y parezco así, o sea, a veces amanezco con mi estómago inflamadísimo, dura así 3, 4, 5 días, vuelve y deshincha y vuelvo, mantengo así, he tenido síncopes, los que yo no había presentado. Entonces no sé como paciente, o sea, ¿qué hay más para mí? Gracias, doctor. Yo para adicionarle simplemente después para pasárselo, usted está en un estadio avanzado pues, de la enfermedad, tiene ya su ventrículo derecho feneciendo, tiene congestión y tiene 2 medicamentos. Probablemente es el momento de entrar ya al endovenoso, a tratarle ya con Ilopro, con prostanoides endovenosos, porque ya el inhalado usted le hizo, y que sería entonces como una terapia puente para ese trasplante. Pensar que el trasplante cardiopulmonar, lo que pasa es que en Colombia, y yo no tengo la realidad, todavía no es una ciencia totalmente desarrollada, el cardiopulmonar, pero hay escuelas, hay sitios, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Medellín, que están, ¿sí me entiende? Hay escuelas que están haciendo unos esfuerzos ingentes en que su trasplante pulmonar o bipulmonar corazón vayan bien, porque en el mundo entero yo conozco sitios donde en 40 años llevan haciendo pulmón y van bien. Entonces lo que pasa es que en Colombia nos llegó un poquito tarde. Bueno, ya para cerrar, porque tenemos a la doctora Pilar ya en línea, sí, sin duda alguna, el prostanoide, como lo dije anteriormente, es como la que te va a llevar a catapultar a esa opción de trasplante.
No hay tanta experiencia en cardiopulmonar, pero la hay, sí, pero la hay, entonces no hay que perder la esperanza. Ya hay algunos signos que nos cuentas que hablan que es una enfermedad que hay que ponerle un poquito más de atención en términos de ser agresivos en ajustar el tratamiento para poder hacer que llegues a ese momento. Y con respecto al tiempo de la durabilidad, más que durabilidad del trasplante es el tiempo de sobrevida, ¿no? Con el trasplante, tiempo de sobrevida. Y en Colombia, digamos que la estadística de hipertensión pulmonar la tenemos desgranada en los diferentes centros que tenemos. Yo te puedo hablar de lo que más trasplantan en el centro en donde me formé en Bogotá, y la sobrevida, digamos, no la tienen consolidada porque llevan trasplantando apenas 3 años, pero el centro que más experiencia, los 2 centros que más experiencia tienen es en Medellín, Cardiovit, y Clínica Valle de Lili en Cali, y no tengo los datos al respecto. Dígame. Y con respecto al sangrado, pues básicamente decía el doctor Matsuno que si tú has estado con un medicamento que tiene metabolismo en el hígado, siempre es importante revisar cómo está funcionando el hígado, porque ahí se sintetizan algunos de los factores de la coagulación. Entonces, de alguna manera habría que revisar si es un efecto directo del medicamento o es parte de la disfunción de alguno de tus órganos. Entonces, antes de modificar el tratamiento, es mirar eso en la consulta médica, ¿vale? Porque los que sí verdaderamente se relacionan con más sangrado son los prostanoides. Específicamente, si hay más riesgo de sangrado con el treprostinil, con el hilopros, pero específicamente con Río no he visto tanto, ni con el macitentan, que tiene un metabolismo un poco más benévolo, por decirlo así.